Buenas noches a todos, bienvenidos a a este nuevo encuentro de gira de Marza, Beaca, Seba. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes este tipo de encuentros de capacitación. Vamos a hablar hoy acerca de la estomatitis ulcerativa en el canino. Voy a compartir pantalla. Van a encontrar bibliografía acerca de la estomatitis ulcerativa crónica canina con esta sigla que se denomina CUS o CUPS en otros libros y en otros textos. Es una enfermedad bastante frecuente en la práctica clínica en lo que se refiere a la atención de perros, a la atención odontológica y clínica en general de los perros. Como les decía, existen otras denominaciones, la más cercana es la de CUPS, que son las siglas de la estomatitis paradental ulcerativa crónica, pero también la van a encontrar como estomatitis crónica idiopática o estomatitis linfoplasmocítica. Todas estas denominaciones corresponden a la misma patología, y es muy importante establecer un diagnóstico diferencial con otras patologías, principalmente de tipo autoinmunes, para comenzar a tratar y obtener el mayor éxito en el tratamiento para el alivio de la afección en el paciente. La estomatitis ulcerativa crónica canina es una enfermedad paradental, ¿sí? Lamentablemente todavía muchos profesionales y muchos colegas terminan confundiéndola con la enfermedad periodontal, por eso es que muchas veces los tratamientos fracasan. La enfermedad paradental de la que estamos hablando es una enfermedad que no afecta a los tejidos que unen al diente con el alveolo, no afecta al hueso alveolar, no afecta al ligamento periodontal, sino que afecta a todos los tejidos que están cerca o en la vecindad de los dientes, ¿sí? Principalmente encía, mucosa oral, la lengua, faringe, labios. Eh, por eso es tan importante hacer un tratamiento o un diagnóstico diferencial con la enfermedad periodontal para justamente aplicar el tratamiento que corresponde, que es distinto al de la enfermedad periodontal. Si bien la etiología es desconocida, se sabe que se genera por una respuesta exacerbada del sistema inmunológico, ¿sí? A la placa bacteriana. Las bacterias de la boca, bacterias normales, saprofitas de la boca, principalmente gram positivas, van mutando hacia bacterias gram negativas, y en el caso de que existan bolsillos periodontales activos, van cambiando la flora a bacterias principalmente de tipo anaeróbicas. Estas bacterias gram negativas, estas bacterias anaeróbicas son principalmente las que generan esta reacción tan exacerbada del sistema inmunológico del paciente, y muchas veces vemos que pequeñas cantidades de placa bacteriana generan una respuesta inflamatoria exagerada. Si bien en la bibliografía habla acerca de muchas razas, y ponen el maltés en primer término, en la práctica en la Argentina, en general lo que más se ve es que la afección predomina en las razas Cocker. Cocker, los galgos, labradores también, y entre las razas chicas el Bichon Frisé, son las razas que en general más se ven eh, representadas en esta patología. Sin embargo, es una enfermedad que puede afectar a cualquier animal, ¿sí? A cualquier raza, incluso mestizos, eh, principalmente mestizos mayores de un año o un año y medio. Los signos clínicos que se ven con esta enfermedad son principalmente el enrojecimiento marcado de la mucosa oral, las úlceras en contacto con los dientes, úlceras en los pliegues labiales, en la lengua, ¿sí? En la retrofaringe, una inflamación gingival generalizada. En general el motivo de consulta de los dueños es por halitosis severa, pero lo que más se ve en el paciente, lo más significativo que se aprecia es el dolor oral, ¿sí? Estos pacientes son pacientes que no se dejan tocar la boca, no se dejan manipular, ¿sí? Cuando uno quiere tocarles el hocico, enseguida mueven la cabeza y evitan el contacto,
porque lo más evidente, lo más representativo de esta enfermedad es el dolor oral. También puede verse salivación espesa, filante, viscosa, y en muchos casos se genera disfagia, ¿sí? Esta imposibilidad del paciente de poder prender el alimento, principalmente de prender el alimento duro. Son animales que dejan de jugar, dejan de tomar con la boca cosas que quizás antes tomaban, o que van a prender el alimento o un juguete y manifiestan un quejido o un dolor. Todo ese tipo de cosas son cosas que el dueño empieza a advertir y que nos cuenta que ocurren, ¿sí? Cuando nos traen al paciente y ponen al paciente arriba de la camilla. El dolor es en general el signo clínico más manifiesto en estos pacientes, ¿sí? Y como les decía anteriormente, son pacientes que evitan de todas formas la maniobra de tocar la cara, tocar el hocico, eh, todo el tiempo están evitando, incluso toman posiciones distintas, ¿sí? Para dormir. Son pacientes que tienden a tocarse la cara o rascarse el hocico contra, contra el piso, o cuando van a comer, eh, se tocan, se manifiestan molestos, o prenden el alimento y lo vuelven a soltar, ¿sí? En general eso es lo que hace, lo que llama la atención al propietario, y por lo que en general vienen a consulta. Cuando uno empieza a explorar la boca, lo que se ve es un enrojecimiento muy marcado de la mucosa oral, ¿sí? Muy marcado, incluso en algunas zonas puede haber sangrado. Fíjense, traje esta radiografía también para que vean que muchas veces coexiste con enfermedad periodontal, coexiste con la pérdida de sostén, ¿sí? De hueso. Eh, Fíjense, este mismo paciente en la zona de la mandíbula, en los dientes inferiores, como si bien se aprecia, ¿sí? Una exposición de furca, cuando uno hace las radiografías se ve realmente la pérdida alveolar marcada, que hace que en esos bolsillos subgingivales, por debajo de esa encía tan inflamada, empiece a crecer esta flora periodontopatógena, esta flora más invasiva, esta flora gram negativa, y sean las toxinas de estas bacterias las que justamente generen esta reacción inmune tan exacerbada. El enrojecimiento marcado de la mucosa oral en general y la hiperplasia de la mucosa oral es lo que más se ve cuando uno hace la exploración inicial, ¿sí? Fíjense que también hay úlceras en la zona de contacto con los dientes, pasa principalmente en la zona del canino superior, y en dientes donde la superficie dental es grande, como por ejemplo las muelas carniceras, el cuarto premolar superior o el primer molar superior, que son esos dientes bien grandes, con mucha superficie, donde en general la mucosa que asienta sobre esas regiones es la que se siente más afectada, ¿sí? Petequias, ahí tienen, ¿sí? En esta foto, como la zona del primer molar superior, este diente grande, con esta superficie dental tan grande, hace que esa placa de contacto, esa encía que toma contacto con la placa bacteriana, genere una reacción local inmunitaria exagerada que puede verse a simple vista cuando uno revisa la boca del paciente. Fíjense que hasta ahora, estas fotos que estuvimos viendo, si bien algunas que otras tienen sarro, depósitos de sarro, de cálculo dental, no es tan exagerado como muchas veces los vemos, ¿sí? Muchos de estos pacientes tienen una placa dental o pequeñas cantidades de sarro, y así y todo se genera esta reacción que no es una reacción normal, ¿sí? Que quizás vemos otros pacientes con mucho más depósito de sarro que no tienen reacciones de este tipo. Por eso es que es tan importante hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad periodontal, ¿sí? Porque bueno, vamos a ver más adelante en la charla que si bien la indicación es hacer este control exhaustivo de la placa bacteriana, muchas veces con el desfibrilamiento periodontal y la limpieza dental no alcanza. Fíjense, más fotos,
¿sí? Es acerca de las zonas de contacto, de las coronas dentales. Fíjense, este paciente prácticamente no tiene sarro, la placa bacteriana es invisible a la vista, ¿sí? Y sin embargo tiene toda una reacción generalizada de las encías asociadas a las piezas dentales. Esto, como les decía al principio de la clase, genera mucho dolor, y eso es lo que nos llama la atención y lo que nos hace pensar que hay algo más, ¿sí? Hay que ir buscando algo más. Esto también es algo bastante común de ver, ¿sí? En estomatitis ulcerativas que no son tratadas, ¿sí? O que vienen siendo tratadas con enfermedad periodontal o con desbridamientos sucesivos, ¿sí? A veces llegan pacientes en los cuales se han hecho desbridamientos sucesivos durante varios meses o durante años, y sin embargo los dueños relatan que el paciente sigue con la molestia, sigue con las encías enrojecidas, eh, la zona de la boca, ¿sí? El borde lateral de la lengua, eh, contacta con la superficie dental hacia lingual, la superficie interior del diente es en general la que se presenta como más reactiva. También los pliegues labiales, muchas veces se ven a simple vista, incluso hasta con el paciente con la boca cerrada, el enrojecimiento o el eritema en los pliegues labiales, de zonas que contactan con las piezas dentales, ¿sí? Fíjense en este caso el enrojecimiento y la hiperplasia de la mucosa en ese pliegue labial, ¿sí? En esa comisura bucal, y el borde lateral de la lengua. ¿Sí? La inflamación gingival generalizada, incluso en casos severos se ven hasta celos de encía, con mucha reacción gingival. Fíjense en este caso el borde del labio, ¿sí? Esa hiperplasia, esa queratitis que presenta por esta enfermedad que se viene dando en forma crónica durante mucho tiempo en el paciente y que va generando estos cambios en los tejidos. Esas zonas esas que parecen heridas en la zona de los labios también es bastante común de ver, ¿sí? En este caso está asociado a la superficie probablemente del colmillo inferior, que genera esa reacción en el labio superior. Esta salivación viscosa, muy maloliente, es también bastante común de ver en estos pacientes. ¿eh? Fíjense lo mismo, en este caso, este paciente es un paciente que venía siendo tratado con desbridamientos periodontales, fíjense que prácticamente no tiene sarros en la boca, la placa bacteriana tampoco se ve a simple vista, sin embargo era un paciente que estaba muerto de dolor, no se lo podía tocar, con una salivación excesiva todo el tiempo, una litosis muy severa, que es lo que hacía que el dueño todo el tiempo estuviese buscando interconsultas para tratar de resolver el caso. Si bien esta causa es bastante común, hay otras causas de estomatitis en el perro, quizás un poco menos comunes, pero que deben diferenciarse de esta para poder ser tratadas en forma correcta, ¿sí? En la línea de las enfermedades autoinmunes, el pénfigo o el lupus eritematoso sistémico son una posibilidad, son lesiones, si bien manifiesta lesiones en otras partes del cuerpo, la boca, la mucosa oral y la mucosa de los labios es elegida por estas enfermedades para desplegar las úlceras o el enrojecimiento. La epioderma del pliegue labial es una afección dermatológica que puede justamente afectar el pliegue labial y dar una condición parecida a las que vimos anteriormente. La hiperplasia de la mucosa oral autoinfligida, ¿sí? Cuando los animales mastican o tienen una mala oclusión, y eso genera una hiperplasia en respuesta de la mala oclusión y del trauma permanente, lesiones por tóxicos, estomatitis urémica, infecciones bacterianas o por hongos, la presencia de granulomas por cuerpos extraños, principalmente clavaduras en la boca, en espinas,
ahora se pusieron de moda los cactus, ¿sí? Muchos pacientes vienen con espinas clavadas en la boca que generan granulomas y que podrían en algún punto en forma local dar una imagen similar de hiperplasia de la mucosa, el carcinoma de células escamosas, ¿sí? En forma difusa, o el granuloma eosinofílico, son otras de las causas que podrían semejarse, ¿sí? En algún modo a este tipo de lesiones. Obviamente cada una de estas tiene un tratamiento específico, diferente del de la estomatitis ulcerativa crónica, por eso es que es muy importante diferenciarlo. La estomatitis ulcerativa, úlcera de Besos, por enfermedad periodontal se las puse a lo último, pero es algo que quiero resaltar, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, se confunde con la estomatitis ulcerativa del canino. ¿Sí? Esta estomatitis ulcerativa por enfermedad periodontal muchas veces resuelve eh, con el desbridamiento, la extracción de piezas dentales en el caso de que sean piezas para extraer por pérdida de sostén, pero son distintas a las manifestaciones inmunológicas o de inmunidad exacerbada que presentan los pacientes con CUS. Algunas fotos como para que puedan imaginarse, ¿sí? Este tipo de lesiones. Fíjense la pioderma del pliegue labial, como les decía, en general en pacientes eh, que tienen muchos pliegues en la cara, ¿sí? De pelo corto, los bulldog, los pug, los sharpei, ¿sí? Que son animales que tienden a hacer este tipo de piodermas, el pénfigo, con el enrojecimiento generalizado de la mucosa oral, hiperplasia mucosa oral autoinfligida, como les decía, en estos pacientes con trastornos en la oclusión, ¿sí? Que se están masticando eh, los bordes de los labios, ¿sí? Porque los dientes están desviados, entonces ese traumatismo permanente genera esta hiperplasia mucosa, de la mucosa oral, lupus eritematoso sistémico, ¿sí? También con un enrojecimiento marcado de toda la mucosa oral. Como les decía, la diferencia entre este tipo de enfermedades es que la mayoría presentan, ¿sí? Dan manifestaciones en otras zonas mucosas, en la piel, en los órganos, ¿sí? En general cuando son sistémicos, el pemphigoide, ¿sí? Fíjense la afección que generan todas las mucosas del labio y en la zona del paladar y en la zona de la nariz, ¿sí? Este tipo de afecciones más generalizadas nos tienen que alertar de que hay otro tipo de enfermedad y en estos casos es donde necesitamos hacer la biopsia, ¿sí? Esto sí necesita tener un diagnóstico diferencial mediante biopsia. Si bien los signos del CUS son muy claros, ¿sí? Este paciente que viene con mucho dolor, este paciente que tiene el enrojecimiento de las mucosas, que puede llegar a tener úlceras, que tiene esta saliva filante, viscosa, halitosis severa, disfagia, que ha pasado por un desbridamiento periodontal y no lo ha resuelto, en general esa clínica es bastante diagnóstica y certera de diagnóstico de CUS, ¿sí? Pero bueno, en estos casos en particular, donde hay lesiones en otras zonas, si bien la boca puede aparecer dentro de estas manifestaciones, y las manifestaciones orales pueden eh, coexistir en general con manifestaciones en otros sitios lejanos de la boca. Fíjense el enrojecimiento acá marcado, ¿sí? En este caso les traje la mucosa peniana para que vean que no solo es la boca, por eso es cuando son tan severas, siempre buscar hacer una revisación exhaustiva del paciente para buscar lesiones en otros sitios lejanos a la boca. En este caso, era un caso de pénfigo. Bueno, esto es una queratitis autoinmune, ¿sí? Fíjense, este tipo de lesiones eh, son distintas de las que podemos ver con el CUS, ¿sí? Es distinta la evolución, es distinta a la imagen, ¿sí? Si bien son lesiones que también pueden tender a mantenerse en forma crónica, responden, ¿sí? Muchas veces con los tratamientos inmunosupresores a base de corticoides, ceftriaxoninas eventualmente, por lo tanto también ese tratamiento diferencial también diferencia al diagnóstico.
Y en este caso, en el caso de un melanoma melánico, siempre es importante y fundamental hacer el diagnóstico histopatológico, ¿sí? Cuando esta clínica que hablamos al comienzo de la clase no termina de cerrarnos, y este paciente presenta una deformación local, particular, que no abarca toda la boca, nos tiene que llamar la atención y siempre tratar de identificar cuál es la causa, eh, para tratarla de la mejor manera posible y no estar perdiendo tiempo. Bueno, en este caso este paciente presentaba un enrojecimiento marcado de las mucosas, sin embargo cuando hicimos el análisis de sangre nos encontramos con una creatinina de 10, ¿sí? Esta es una estomatitis urémica. Todos saben que este paciente no viene por la estomatitis, sino que viene por todo un complejo de sintomatología distinta, ¿sí? Propia de la enfermedad renal. Sin embargo, estas son las manifestaciones que puede provocar esta falla renal aguda, terminal, en la boca de los pacientes, ¿sí? O en la zona del paladar, carcinoma de células escamosas, granulomas por cuerpos extraños, ¿sí? Fíjense ahí en la zona de la lengua, que es un sitio donde podría haber signos de CUS, ¿sí? Porque la lengua, esa zona de la lengua, la zona que contacta con la superficie labial, perdón, la superficie lingual de las muelas inferiores, en general son las más reactivas, sin embargo, fíjense que el resto de la boca no aparece con los signos de CUS, sino que son esa zona. Prestar atención en esos casos y explorar un poco más a ver qué es lo que está pasando. Y la úlcera de Beso. Fíjense, en este caso existe placa bacteriana sobre ese diente, la afección es bastante generalizada, ¿sí? Se da en esas zonas, y cuando es una estomatitis ulcerativa por enfermedad periodontal, ¿sí? Distinta del CUS, en general con el desbridamiento o con la exodoncia de esa pieza, si es que esa pieza es una pieza que tiene que extraerse, en general remiten, ¿sí? A diferencia de lo insidioso que puede ser el CUS, ¿sí? Ya que la respuesta inmunitaria eh, termina siendo incontrolable en la mayoría de los casos en la estomatitis ulcerativa crónica, ¿sí? En el CUS. Bueno, más fotos de estomatitis ulcerativa, úlceras de Beso, ¿sí? Zonas de dientes grandes con depósito de sarro que se manifiestan. ¿Sí? Fíjense, esta úlcera de Beso, esta reacción exacerbada hacia la placa bacteriana, la zona de la lengua. Fíjense la zona de la lengua, en este caso en dientes que aparecen inicialmente a la vista como dientes normales, ¿sí? Prácticamente sin sarro o con un depósito pequeño de sarro. Probablemente cuando se hagan las radiografías se detecte esa pérdida dental, ¿sí? O con un sondaje periodontal apropiado, donde puedan detectarse los bolsillos subgingivales que existen en esta pieza. Piensen que esos bolsillos subgingivales son el hogar de un cúmulo enorme de bacterias, esas bacterias que se reúnen, que se aunan, que generan un biofilm que las hace resistentes muchas veces a los antibióticos y que liberan toxinas en forma permanente, generando esta activación del sistema inmunitario. Más fotos, ¿sí? Acerca del enrojecimiento, diferenciar carcinoma de células escamosas en el paladar, ¿sí? O candidiasis eventualmente, infecciones por hongos, infecciones fúngicas o incluso infecciones virales que podrían generar una imagen similar a la que esperaríamos para una estomatitis crónica, siempre en este tipo de casos donde genera duda, tomar muestra, ¿sí? Biopsiar, no quedarnos dormidos, quedarnos tranquilos con qué estamos lidiando y poder tratar al paciente de la mejor manera. Acerca de la úlcera de Beso, como les decía, es esta reacción local de la mucosa que contacta con el sarro dental, ¿sí?
mm, detectar la presencia del bolsillo subgingival anormal. En el caso de que así fuera, se extrae la pieza, y si no, generar el desvidamiento y la profilaxis dental hogareña, como para evitar que este tipo de lesiones vuelvan a aparecer. Si bien ya hablamos de muchas enfermedades que pueden dar imágenes parecidas, existe un trabajo de NEMEC del 2012 y uno de Club del 2016 que habla como el diagnóstico diferencial más cercano del CUS es el eritema multiforme, el linfoma de células T1 o la granulomatosis. ¿Sí? La granulomatosis es una vasculitis que se produce en general en la mucosa oral, con imágenes que son bastante parecidas eh, a las de CUS, y el eritema multiforme se manifiesta como una enfermedad también que puede producir de origen viral, ¿sí? Se considera que es de origen infeccioso, que puede producir este tipo de úlceras o lesiones en la boca que se asemejan mucho con el diagnóstico inicial o la vista inicial del CUS. Eh, Siempre que haya casos de duda, hacer histología para descartar y, como les decía, tratar como corresponde. Se sabe que en muchos de estos casos de CUS pueden coexistir con otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Recuerden que si bien la etiología todavía no está esclarecida 100%, la base es inmunológica, ¿sí? Es inmunomediada, entonces en el caso de encontrar este tipo de lesiones, siempre hacer un paneo general del paciente un poco más allá de la boca, eh, tratando de detectar otro tipo de enfermedades como anemia hemolítica, o trombocitopenia, pénfigo, lupus, eh, que puedan asociarse con este tipo de lesiones. Por la fisiopatología que tiene, por la presentación clínica, por la respuesta a los tratamientos, se la considera análoga a la gingivostomatitis crónica del gato, ¿sí? Que quizás estamos más acostumbrados a ver, esta reacción exacerbada también a la placa bacteriana o a las bacterias. Los gatos tienen enfermedades periodontales distintas al perro, no hay tanto depósito de sarro, no hay tanto depósito de cálculo. Sin embargo, estos gatos eh, están altamente predispuestos a generar reacciones exacerbadas, esas placas que hay dentro de la boca, y esa flora que va mutando por una flora más invasiva, eh, más dañina, y generan este tipo de lesiones. Estas fotos se las traje, ¿sí? Para que vean que existen perros sanos, ¿sí? Entre comillas, con reacciones gingivales prácticamente nulas, con tejido paradental o encías o lengua sin lesiones, frente a enfermedades periodontales re severas, ¿sí? Muy severas en este caso, o no tanto, pero que su tejido paradental, sus encías, la mucosa oral en general, la mucosa del paladar o la mucosa de la lengua no presentan lesiones. Y sin embargo, perros con bocas impecables, ¿sí? Este animalito es un animalito que me lo trajeron, que le hacían limpiezas, desbridamientos periodontales cada 3 meses. Y el animal seguía con un dolor intenso, tenía una boca impecable, no había sarro prácticamente, y sin embargo las encías estaban muy coloradas, tenía un dolor terrible, no podía comer, tenía disfagia, había adelgazado muchísimo, la gente decía que siempre estaba triste, que no jugaba. Esos perros que tienen dientes normales, ¿sí? Porque estos dientes en general son dientes que no tienen tanta pérdida de sostén como los dientes con enfermedad periodontal. Sin embargo, se genera esta reacción exacerbada a estas bacterias, que hacen que esta enfermedad se manifieste. El dolor severo que presentan estos perros también hace que se resistan a las maniobras de profilaxis hogareña, se resistan al cepillado, entonces eso va haciendo que, o se resistan a comer alimentos más duros o snacks,
y eso va haciendo que se genere un círculo vicioso de dolor, ¿sí? Y de malestar, y de poco accionar por parte del propietario para tratar de aliviar o depurar un poco la placa bacteriana de dentro de la boca, ¿sí? Son animales que en general son muy reticentes a las maniobras, tanto de toquetear la boca, de cepillar, de levantar el labio, de consumir alimentos más duros, ¿sí? Entonces entran en este círculo vicioso. Vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. Siempre, como les decía, hacer una evaluación general de este paciente, ¿sí? En general, en el perfil general no se ven alteraciones demasiado contundentes, sí puede haber algo de hipergamaglobulinemia, ¿sí? Con un aumento de las proteínas totales, eh, o alteraciones en el hemograma, a veces aparecen recuentos de blancos muy altos, que no tienen otra causa, y es muy importante comprobar la funcionalidad renal porque en primera instancia muchos de estos pacientes comienzan el tratamiento con corticoides. Hay que descartar causas infecciosas, ¿sí? Además vamos a usar los corticoides o eventualmente drogas inmunosupresoras como la ciclosporina, por lo tanto estos pacientes tienen que estar libres de enfermedades infecciosas que se puedan despertar o exacerbar con el uso de este tipo de drogas. El objetivo más importante que tenemos que tener nosotros como profesionales es mantener la boca sin dolor, ¿sí? Ese es el objetivo número uno, solucionar el dolor de este paciente. Para ellos, como les decía, lo más importante es sacar la causa que está provocando toda esta reacción, que es el control exhaustivo de la placa bacteriana. Si bien vamos a hablar en un ratito acerca de eso, el tratamiento para el CUS severo son las exodoncias, ¿sí? Se sabe que es el único tratamiento que elimina el depósito de placas sobre la superficie dental y por lo tanto elimina la reacción inmune asociada. ¿eh? ¿Se cura la enfermedad inmunológica? No, no se cura la enfermedad inmunológica, pero se le saca el sustento a las bacterias de depositarse en ese lugar y desencadenar toda esta secuencia de inflamación secundaria. Sin embargo, no todos los dueños son receptivos a una primera indicación de exodoncia, ¿sí? Entonces muchas veces en general el tratamiento comienza con el tratamiento médico, ¿sí? Con el desvidamiento periodontal, porque además muchos de estos pacientes son pacientes que tienen los dientes sanos. Uno hace una radiografía o uno hace un test con la sonda periodontal y son pacientes que no tienen pérdida de hueso, no tienen pérdida de sostén, entonces es a veces difícil para el dueño entender que el tratamiento es la extirpación de los dientes, entonces hay que recomendar inmediatamente el desviamiento periodontal minucioso, muy minucioso, seguido por el pulido dental. Siempre existe un daño microscópico de las superficies de las coronas cuando uno hace el desbridamiento, ya sea usando equipos mecánicos como el ultrasonido o los limpiadores sónicos, ni hablar de los raspadores manuales. Existe un daño sobre el esmalte dental que genera una superficie rayada y eso favorece aún más que se adhieran las bacterias sobre esa superficie, por eso es que sí o sí en estos pacientes hay que pulir los dientes, con Terapomes, pasta pulidora, una copita de goma, cepillito, como para que queden las superficies lo más lisas posibles y así evitar la adherencia tan inmediata de la placa bacteriana, aunque sabemos que eso es prácticamente imposible. ¿Sí? Se considera que a las pocas horas de realizar el desvidamiento, las bacterias ya vuelven a adherirse a la superficie dental y todo este ciclo vuelve a comenzar. Es muy importante testear los bolsillos subgingivales, hacer un control minucioso con la sonda periodontal de todas las superficies, ya sea de las superficies vestibulares, pero también de las superficies palatinas o linguales. Estas zonas a veces no aparecen aumentos en la profundidad de la cara
vestibular, pero sí lo hay de la zona palatina o de la zona lingual, entonces controlar que no existan dientes que tengan bolsillos subgingivales donde puedan almacenarse bacterias. Esos dientes tienen indicación de extracción, por más que no se muevan, o por más que no tengan una pérdida muy exagerada de hueso, siempre que exista un bolsillo subgingival activo con un paciente con un antecedente de CUS, ese diente se tiene que ir. Y en esta imagen vemos cómo se va tomando con una sonda periodontal el tamaño de los bolsillos. El bolsillo subgingival normal en el perro no debe ser mayor a 3 milímetros. En estos pacientes hay que hacer un control muy minucioso para evitar que estos bolsillos sean más grandes y por eso se alojen estas bacterias y hagan que esta infección se mantenga activa. El desbridamiento periodontal, como les decía, en general es la primera indicación que tienen estos pacientes. Lo ideal es hacerlo con este tipo de instrumental mecánico, limpiadores sónicos, ultrasónicos, con aspersión de agua para enfriar, siempre seguido por el pulido. En estos pacientes tiene que ser bastante minucioso y cotidiano, ¿sí? Básicamente son animales que entran para hacer este tipo de limpiezas cada 4 a 6 meses. Como les decía, no olvidar, ¿sí? Si bien no olvidar las caras linguales o palatinas para sondear, tampoco hay que olvidarlas para limpiar. Y les traje la foto de la cureta subgingival, que por ahí es un instrumental que no todos conocen, que sirve, ¿sí?, como raspador del cemento. Recuerden que no deberían ustedes hacer limpieza de bolsillos subgingivales o de cemento con los equipos mecánicos, no debería colocarse la punta del ultrasonido en la zona del cemento, sino que eso debe hacerse en forma manual, con las curetas subgingivales. Les traje un videito, a ver si tenemos suerte y arranca. Está para que vean cómo se hace, ¿sí? Tiene una punta bastante delicada, en forma cuidadosa se levanta la encía y se hace todo el raspaje del cemento, muchas veces se hace acompañado por un lavaje subgingival con soluciones antisépticas como la clorexidina. Esto es muy importante si se va a conservar un diente que tiene un bolsillo subgingival apenas marcado, como en este caso, pero si este diente eventualmente tuviese una reacción de tipo inflamatoria local, ¿sí?, de la mucosa local asociada, es un diente que debe extraerse, por más que uno pensaría que se tiene que quedar o que podría resolverse con el curetaje, que podría resolverse con la limpieza, la realidad es que la mantención de esas bacterias en esos bolsillos hace que este proceso inflamatorio no se termine de resolver nunca. Hablamos del pulido, sí, es importante pulir las superficies dentales una vez que se hace el desbridamiento, para evitar que queden estas superficies tan rayadas. En general se hace con instrumental rotatorio a bajas revoluciones, con copitas de goma o cepillos y pastas pulidoras. Se hace el pulido de toda la superficie dental. Y eso, como les decía, retrasa la colonización de la placa bacteriana. La administración de antibióticos en general es bastante común en estos pacientes, se van usando combinaciones, desde las combinaciones comerciales que vienen con antibióticos para anaerobios, ¿sí?, metronidazol, dimetridazol, espiromicina. La doxicilina es un antibiótico que da muy buenos resultados para las bacterias que afectan la cavidad oral.
Muchas veces estos pacientes tienen tratamientos muy prolongados con antibióticos, incluso se va haciendo tratamientos en pulsos, para mantener las bacterias a raya, ¿sí? Si bien no curamos nada, porque sabemos que esas bacterias están protegidas en sí mismas por el biofilm, eh, estos antibióticos en pulso hacen que se vayan manteniendo y así poder esperar hasta el momento de decisión por parte de los propietarios de hacer exodoncias en los casos que esto no se resuelva. Las drogas inmunosupresoras, los corticoides en general, son nuestro primer aliado para estos pacientes, para manejar el dolor y la inflamación. Se usan en dosis inmunosupresoras de 2 miligramos kilo, y luego establecer una terapia reduccional. El manejo del dolor es muy importante, pueden usarse AINES si es que no se están usando corticoides en ese momento, no usarlos en forma simultánea. El tramadol en dosis de hasta 5 miligramos kilo cada 6 horas, como para arrancar, también son útiles. Y otros autores van a encontrar que utilizan la gabapentina, en dosis de 11 miligramos kilo cada 48 horas, que no tiene efectos secundarios para el paciente, principalmente cuando hablamos de pacientes con comorbilidades o pacientes gerontes, con alteraciones en perfil renal, hepático. Eh, la profilaxis hogareña es fundamental, el cepillado debe hacerse 1 o 2 veces al día. En el caso del que el paciente no resista el cepillado por dolor, se pueden colocar geles eh, antisépticos en la zona de los labios o sobre las superficies dentales. Todo eso va a ayudar a, a hacer que esas bacterias no exploten. ¿eh? La utilización de colutorios en el agua de bebida también funciona, ¿sí? Curan, no curan, pero ayudan y mantienen a que esas bacterias no exploten en su crecimiento y que este paciente tenga una crisis, ¿sí? Todas estas pequeñas cosas van ayudando eh, hasta la toma de decisión de la extracción de los dientes. Bueno, estas son fotos, ¿sí? De distintos modelos que existen, ¿sí? Existen modelos de veterinario, existen modelos de bebés que pueden adaptarse. Incluso a veces les digo a algunos pacientes, a algunos dueños, hasta con una gasa envuelta en el dedo, todo sirve para ejercer ese efecto mecánico de distracción y de arrastre de la placa bacteriana sobre la superficie dental. Esta es la forma como deberían cepillarse los dientes, ¿sí? Prestando atención a la zona del bolsillo subgingival, que es lo que más nos preocupa. Esa es la zona que debe cepillarse como para ir barriendo las bacterias de ese lugar. Y como tratamiento de salvataje y en general es el único que no tiene recidivas y que mejora realmente el estado del paciente son las exodoncias. Que si bien inicialmente se indican como exodoncias selectivas, ¿sí? En las zonas de mayor hiperplasia, en los dientes que contactan con úlceras, muchos de estos pacientes con CUS generalizado, CUS crónico, o que vienen dando vueltas por un montón de lados, terminan siendo las exodoncias masivas. ¿Sí? Si uno hace una exodoncia selectiva, hay que avisarle al dueño que probablemente en un tiempo se inflame la parte de la mucosa que no estaba inflamada ahora, y que ese paciente igual termine en otro procedimiento de extracción de los dientes que van quedando. ¿Sí? En general ese es el tratamiento que mayores posibilidades de curación otorga y que no deja secuelas o recidivas y que hace que este paciente empiece a manejarse muchísimo mejor. Este es el canichito que habíamos visto en unas fotos anteriores, mucha reacción gingival. Era un perrito que también habían hecho muchos desbridamientos. Muchas veces nos encontramos con estos animalitos en los cuales se han hecho muchos desbridamientos anteriores con superficies dentales muy rayadas, lo que hablábamos antes, y con depósito de sarro distinto al que vemos en pacientes con una infección espontánea, porque las bacterias se van arraigando y se meten muy adentro del esmalte dental, y eso exacerba enormemente la reacción gingival. ¿Sí?
Este paciente se decidió la extracción de todos los dientes superiores, se hizo el deslizamiento del resto de los dientes, ¿sí? Sacaron algunos incisivos y dientes superiores. En general son cirugías muy largas, porque la mayoría de las veces son dientes que no han perdido sostén, entonces son extracciones bastante trabajosas, eh, y que tienen que hacerse a veces, la mayoría de las veces, en 2 o 3 tiempos quirúrgicos incluso. ¿eh? Pero en general hay que enfocarse en los dientes que mayor reacción están provocando, como para empezar por eso y mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, terminando, las conclusiones que sacamos de este trabajo es la importancia de realizar un diagnóstico diferencial, en el caso de que haya dudas, la toma de muestra por biopsia, el control estricto que debe hacerse de estos pacientes de la placa bacteriana, ya que es la causa que provoca eh, la inflamación y la infección, y esta reacción inmunológica tan exacerbada, el desbridamiento periodontal minucioso, la exodoncia masiva como propuesta para la resolución completa del caso. Bueno, espero no se hayan aburrido mucho. Eh, Siempre que termino estas clases digo lo mismo: abran la boca de los pacientes, ¿sí? Vengan para lo que vengan. Eh, Muchos, les diría, si no todos, los perros que vienen a consulta por otras causas tienen algún problema dentro de la boca. Abran la boca de sus pacientes, eh, porque siempre algo para hacer hay. Eh, y eso va a redundar en mayor trabajo para ustedes y mayor bienestar para los pacientes, y una atención de calidad para el propietario que confía en ustedes. Abran la boca de los pacientes, hay mucho por hacer.